There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. ¡Viva el comunismo! ¡Здравствует коммунизм! ¡Patria o muerte! ¡Родина или смерть! ¡Мы победим! Bienvenidos. Hoy vamos a leer otro artículo, muy interesante. Este es sobre uno de los mitos que tenemos en Latinoamérica, sobre Cuba. Cuba siempre aparece como una víctima del bloqueo, una víctima de las potencias, una víctima invadida, pero nunca es visto como una potencia invasora, o al menos fue una potencia invasora cuando tenían la capacidad de serlo, pues muchos hemos crecido con la idea de que Cuba era un país muy pobre antes de la dictadura, y la verdad es que esto no era así. Cuba era uno de los países más ricos de América Latina. Incluso durante la dictadura de Batista, Cuba era una de las potencias económicas de Latinoamérica, incluso comparable con España o Italia. Entre otros mitos que se generan alrededor de la figura de Cuba para protegerlo de una forma, se ignora muchas de sus acciones en la historia reciente. Hoy, como dije antes, voy a leer un artículo de DW en el que se habla sobre el subsidio a Cuba, que fue bastante más grande si lo comparásemos con el Plan Marshall. Es una burrada, creo que es una cosa tipo 40 veces el Plan Marshall. Aquí creo que lo dicen en este artículo que vamos a leer, y voy a empezar a leerlo ya, en este momento. Es la pregunta que renace tras el encuentro entre Vladimir Putin y Raúl Castro y sus declaraciones de un pronto estrechamiento de relaciones en todos los ámbitos, apuntando a un idilio entre La Habana y Moscú. El informe del 2014 del Índice de Progreso Social, un proyecto internacional de estudios sociales sin fines de lucro ni intereses ideológicos, a través del análisis de 56 factores que miden la calidad de vida de 132 naciones, afirma que los mejores países para vivir en América Latina son Costa Rica, Uruguay, Chile, Panamá, Argentina, y los peores son Bolivia, Paraguay, Nicaragua, Honduras y Cuba, que solo destaca y cada vez menos en algunos índices de salud y educación. Para este veredicto no se mide el desarrollo económico y científico ni el PIB per cápita. Se focaliza en el progreso social mediante elementos básicos como la nutrición, los cuidados médicos, agua potable y alcantarillados, vivienda, seguridad, educación, acceso a la información y a la comunicación, cuidado del ecosistema, derechos individuales, libertades, tolerancia e inclusión, entre otros factores. El hecho de que Cuba aparezca también en la cola de estudios sobre el desarrollo económico en la región obliga a preguntarse cómo es posible un retraso tan abismal en el que se considera el país de América Latina que más subsidios y colaboraciones económicas ha recibido de sus aliados y de más de una decena de países de Europa y el resto del mundo. El anuncio de una nueva época de relaciones bilaterales entre Cuba y Rusia, comenzando por un centro de conexión de transporte en el Mariel, un aeropuerto y la instalación en Cuba de infraestructura para el sistema de navegación ruso GLONASS, apunta a que La Habana quiere volver a dar a Moscú un peso importante en la economía, obligando por las vacilaciones de Washington para eliminar el bloqueo económico que ellos aducen, aunque en realidad se llama un embargo, ya que solamente es aplicado sobre ciertas personas muy específicas del gobierno de la dictadura. No es aplicado sobre los civiles de Cuba, sino que es aplicado solamente sobre la dictadura. Por la fuerte disminución del subsidio petrolero de Venezuela, o sea que el subsidio petrolero de Venezuela ha generado en esta época más inestabilidad en Cuba, y esto ha llevado a que hayan protestas sociales, por lo que Cuba se ha visto en la necesidad
de tener nuevos acuerdos con sus aliados. Bancarrota a pesar de millonarios subsidios. Tras la desolación de la guerra, Europa pudo reconstruirse gracias a los 13.000 millones de dólares que a través del Plan Marshall se le concedió entre 1947 y 1952. Sin embargo, el gobierno cubano llevó al país a su bancarrota actual tras casi 30 años de subsidios que ascendían a más de 4.000 millones de dólares anuales, sin contar con esa cifra las facilidades de pago y comercio de que las naciones socialistas otorgaban a la isla, sin contar con la ayuda extra que recibía Cuba de otros países socialistas miembros del llamado Consejo de Ayuda Mutua Económica CAME, y sin contar, entre otros, los altos alquileres para instalaciones militares de la inteligencia, por ejemplo, los 200 millones de dólares que pagaba Rusia cada año por la renta del centro de radares Lourdes del Empinar del Río, Cuba. A la pregunta, ¿de dónde se invirtió tanto recurso? Si es evidente que no se hizo en la isla, La Habana y sus aliados y amigos internacionales responden escudándose en los gastos que provocaron a la economía isleña las regulaciones internacionales impuestas por el bloqueo norteamericano, pero Fidel jamás aceptó la responsabilidad del gobierno en el despilfarro de esos descomunales subsidios y oportunidades de desarrollo, algo que sí ha hecho ya Raúl Castro, aunque sea de un modo tímido y demagógico. Bueno, lo que viene siendo una realidad poco abordada ahora viene en este artículo, en este apartado en el que se llama costosas batallas ideológicas. Aunque el cubano de a pie ya lo sabe, el gobierno no ha querido reconocer que durante más de 3 décadas ha gastado cientos de millones en batallas ideológicas en la isla y fuera de ella. Las famosas batallas de ideas, por ejemplo, dilapidaba millones en organizar actos públicos, imprimir material propagandístico, etc., en momentos en que el Ministerio de Salud reconocía problemas graves en la prevención de enfermedades por falta de recursos. No reconoce que ha estado financiando movimientos de izquierda democráticos o insurgentes en América Latina, Asia y África, ni que financió casi totalmente la presencia de ejércitos cubanos en la guerra de Siria contra Israel, en las alturas de Golán, en las guerras de Etiopía, Angola y Zaire, en los movimientos guerrilleros de Nicaragua, El Salvador, Bolivia y Colombia, y más recientemente en Venezuela, donde se encuentran más de 15.000 efectivos antiguos colaboradores del gobierno que han denunciado las inversiones millonarias de La Habana en proyectos sociales del país, de países aliados, en los cuales se regala a los otros lo que en Cuba hace falta. Por ejemplo, el financiamiento de la construcción de cientos de miles de casas, mientras en la isla hay más de 600.000 familias que necesitan una vivienda, y según estadísticas del gobierno, más del 40% de los inmuebles están en estado crítico. Así pues que se han ido gastando el billete en hacer propaganda y en hacer guerra de guerrillas fuera de la isla. Por ejemplo, ahí incluso están las FARC, y hay mucho del tema de las guerrillas en Colombia, porque claramente mucho de este dinero, que fueron una millonada impresionante, hubiera usted levantado 5 Europas con esa plata, pero toda esa plata se perdió. Estos acuerdos entre Cuba y Rusia despiertan desconfianza, no por último entre los analistas cubanos en el exilio, y el único atisbo de esperanza que encuentran es que esta vez Rusia se regirá por su ya demostrado pragmatismo comercial. Cuba vuelve a ser una punta de lanza contra Washington en el terreno político, pero especialmente es el pendón de conquista más sólido de la economía que la economía rusa planta en tierras americanas, interesada en impedir que Europa y Estados Unidos sigan quitándole terreno a su expansión económica mundial. Lejos de están los tiempos románticos de subsidio gratuito a la isla, y aunque sean tiempos distintos, la pregunta que todos se hacen es si el gobierno de La Habana desaprovechará esta nueva oportunidad para sacar a Cuba de la depauperización económica y social que el propio Raúl Castro ha reconocido en sus discursos. Y esta lectura de este artículo es una buena oportunidad
para hablar también de las invasiones que ha hecho Cuba fuera de su territorio desde que están los Castros en el poder. Si bien Cuba parece un país débil en algún momento y durante el recibo de estos subsidios se dedicaron a hacer un montón de propaganda y de inversiones en guerrillas, como dice el mismo artículo y como dije yo antes. Voy a hacer una lista de algunas de estas guerras en las que ha participado Cuba de forma directa. En 1963 la guerra de las arenas en Argelia. En 1973 la guerra de Yom Kippur apoyando a Siria. En 1975 estuvo en la guerra de Angola y estuvo en 1977 en la guerra de Ogaden y en la guerra de Etiopía. Uno fue el primero, la guerra civil de Etiopía, que fue en 1977, y la de Ogaden, que fue en 1988. Estuvo también en 1979 la revolución sandinista de Nicaragua, y donde se ha mantenido durante los gobiernos de este loco, amparando siempre con sus técnicas de control social a Daniel Ortega. Pero no solamente han estado también en Zaire, interviniendo África todo el tiempo, de forma directa, donde incluso hay muy malas experiencias de los cubanos por sus abusos, ya que están acostumbrados al autoritarismo sus militares. También hicieron invasiones fallidas que son muy poco nombradas. Por ejemplo, en 1959 hicieron una expedición de invasión en Panamá, donde fueron repelidos por la Guardia Nacional panameña. También en ese mismo año hicieron una expedición de invasión en la República Dominicana, donde también fueron expelidos. Luego en 1963 intentaron invadir Venezuela, y luego más tarde, en 1967, volvieron a intentar invadir Venezuela. Vemos que lo lograron por medio de las urnas. Uno pensaría que esta gente que tanto promete tendría esos países como las Wakandas socialistas latinas, o tendría esos países en África en unos mejores niveles en comparación a sus pares capitalistas, pero ese no es el caso. Y el caso es que Cuba es una isla con una economía paupérrima y con un nivel de vida asqueroso, que solo se dedica a aparentar y a dilapidar cualquier ayuda internacional que ha recibido. Dilapidarla, además, saboteando países donde hay más libertad y democracia, donde hay mejor calidad de vida, pero su propaganda contravierte estos hechos que son contrafácticos, porque en eso es lo que ellos han especializado, en mentir y en hacer vivir mal a quien se vea.